Evangelio Diario, presentado por la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Lunes 24 de agosto. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, hoy celebramos la fiesta del apóstol San Bartolomé y San Juan nos relata el primer encuentro de este apóstol, llamado aquí Natanael, con el Señor. Un encuentro personal, de tú a tú, que hace que Natanael descubra en Jesús al Hijo de Dios. El relato comienza diciéndonos que Felipe se encontró con Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Aquí tenemos la primera enseñanza que nos deja el Evangelio de hoy. Felipe es uno de aquellos 2 discípulos de Juan el Bautista que habían preguntado a Jesús: Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les había dicho: Vengan y lo verán. Y estuvieron con Jesús toda la tarde. Aquel encuentro había sido inolvidable. Muchos años después recordaban hasta la hora en que había ocurrido. Y el fruto de este encuentro había sido el descubrir en Jesús de Nazaret al Mesías. Pero no solo eso, sino que el entusiasmo es tal que este hallazgo lo comunican a otras personas, comenzando por sus amigos, en este caso Natanael. Así es cuando nos encontramos verdaderamente con Jesús y estamos convencidos de que Él es el Mesías. Descubrimos en Él tanta riqueza que no podemos quedárnosla egoístamente, sino que compartimos lo que hemos encontrado. Natanael secamente pregunta: ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Posiblemente en su pregunta emerge la rivalidad que acostumbraba a existir entre las pequeñas aldeas de una misma región, Caná y Nazaret. Además de esto, según la enseñanza oficial de los escribas, el Mesías vendría de Belén en Judea. Por tanto, no podía venir de Nazaret en Galilea. Pero Felipe, en lugar de ponerse a discutir con Natanael, sencillamente hace la misma invitación que él había recibido de Jesús: Ven y lo verás. Lo invita a vivir la misma experiencia que él había vivido, conocer personalmente a Jesús. Felipe es el medio a través del cual Dios llama a Natanael. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: Este es un verdadero israelita en quien no hay doblez. Y afirma que ya le conocía cuando estaba debajo de la higuera. ¿Cómo es que Natanael podía ser un auténtico israelita si no aceptaba a Jesús como Mesías? Natanael estaba debajo de la higuera. La higuera era el símbolo de Israel según los profetas Miqueas y Zacarías. Israelita auténtico es aquel que sabe deshacerse de sus propias ideas cuando percibe que no concuerdan con el proyecto de Dios. El israelita que no está dispuesto a esta conversión
no es ni auténtico ni honesto. Él esperaba al Mesías según la enseñanza oficial de la época. Por esto, inicialmente no aceptaba a un Mesías venido de Nazaret. Pero el encuentro con Jesús le ayudó a percibir que el proyecto de Dios no siempre es como la gente se lo imagina o desea que sea. Él reconoce su engaño, cambia de idea, acepta a Jesús como Mesías y termina confesando: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. La confesión de fe de Natanael es solo el comienzo de lo que será su vida. Jesús le anuncia que verá cosas maravillosas. Será testigo de la manifestación de Dios y su proyecto de salvación en la persona de Jesús. Experimentará que Jesús es la nueva alianza entre Dios y nosotros, los seres humanos. Natanael vivió un encuentro con Jesús en medio de dudas, pero tuvo la apertura de descubrir quién era en realidad Jesús y creer en él. Su diálogo con Jesús le ayudó a ver, a disipar esas dudas y termina haciendo una profesión de fe. El Evangelio de hoy nos enseña que solo el encuentro personal con Jesús puede ayudarnos a descubrir quién es Él y creer verdaderamente en Él. El Papa Benedicto XVI afirmaba que nadie se hace cristiano por proselitismo, es decir, por propaganda, sino por un encuentro personal con Jesús. Para terminar, podemos preguntarnos: ¿cómo son nuestros encuentros con Jesús? ¿Qué fruto nos dejan? Que Dios los bendiga y los proteja.